Vamos a ver esta tanda de ejercicios que en los tres casos hablan de cuentas parecidas, que es estudiar o hacer un análisis completo de la función, ¿sí? Básicamente buscando los puntos críticos, donde la función crece, donde la función decrece, ¿sí? Y tratando de ver un poco el panorama general del caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la metodología es muy parecida en todos los casos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer acá el primero, ¿sí? Vamos a ver, fíjense que pide calcular el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f. Vamos por partes, ¿no? Vamos a hacer por pasos. Primero, lo ideal siempre cuando ustedes van a calcular una función es calcular el dominio de la función con la cual ustedes están trabajando. En este caso, lo primero que podemos observar es que nuestra función es un cociente, una división de dos funciones. Y la única restricción que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que nuestro denominador, que en este caso va a ser el divisor, no puede ser cero, ¿sí? Entonces sí o sí hay que tener en cuenta que ese divisor tiene que ser distinto de cero, ¿verdad? Pensando en forma de ecuación, por ejemplo, x al cuadrado menos 9, yo voy a buscarlo por la negativa, es decir, voy a buscar qué valores sí hacen cero, ese denominador, y voy a decir, bueno, perfecto, voy a tomar todos los números como buenos, excepto los que me den como resultado de esa cuenta. Acá fíjense, lo que voy a hacer es sumo 9 de los dos lados, ¿sí? Entonces vengo acá, sumo 9 para acá y sumo 9 para acá, ¿sí? Con lo cual acá 9 con 9 se va, y esto me va a quedar como x al cuadrado, que es igual a 9. Bien, luego voy a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Fíjense que si es raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, esto queda como módulo, ¿sí? Acuérdense del pequeño truco. Acá en este caso raíz de 9 queda como 3. Y esto abre la respuesta a dos valores, la raíz positiva y la raíz negativa, ¿sí? Porque ambas son igualmente válidas. Esto acuérdense que es porque estamos hablando de una raíz par. ¿Sí? Esto no se cumple con las raíces impares, ¿verdad? Entonces, básicamente el dominio, en este caso, van a ser todos los reales excepto el menos 3 y el 3. Entonces hay que prestar atención acá porque nosotros, imagínense que si vamos a dibujarlo, imagínense que yo acá voy a dibujar voy a dibujar acá la recta, si de números reales, ¿ok? Nosotros vamos a tener que nuestro intervalo primero que tiene estas dos interrupciones. Acá es probable que haya problemas, ¿sí? Es probable que haya asíntotas. Y la forma de sacar, de sacarnos la duda de si hay asíntotas o no, es calculando los límites, ¿sí? Entonces voy a hacer ambos límites. Por ejemplo, el límite de x tendiendo a menos 3. No voy a ponerme específico con el tema de los límites laterales, podría hacerlo, ¿sí? Porque sería útil. Vamos a hacerlo por partes. Entonces digo, supongamos, voy a hacer una sustitución simple, ¿sí? Esto me queda menos 3 al cuadrado más 1 y acá me queda menos 3 al cuadrado menos 9, que esto me queda 3 por 3 que es 9, positivo, más 1 que es 10, dividido algo que tiende a 0, o sea que esto me queda infinito, ¿sí? O sea que sí, efectivamente hay una asíntota acá. Y si voy a hacer lo mismo con el límite de x tendiendo a 3, acá va a dar exactamente lo mismo, va a dar infinito, ¿sí? Por el mero hecho justamente de que estamos trabajando con potencias al cuadrado, ¿sí? Igualmente, tranqui, esto no saquen conclusiones apresuradas, hagan las cuentas y que los resultados nos digan qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Esto siempre en matemáticas es importante ir paso a paso y no adelantarse a los problemas, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso sí tenemos asíntotas verticales en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Esto es importante porque al momento de hacer los intervalos y evaluarlos, estos puntos como no están en el dominio de nuestra función, no van a estar tampoco en el dominio de las funciones derivadas o las otras funciones que vayamos a estudiar. ¿Está bien? Entonces ahora el segundo paso para este problema sería trabajar con cuáles son cuál es el dominio de nuestra función, o sea, ahora sabiendo el dominio de nuestra función, básicamente, cuál va a ser nuestra derivada, ¿sí? Entonces, en este caso diríamos, bueno, nuestro segundo punto sería hallar la función derivada, ¿bien? Acá voy a hacer, como dijimos antes, voy a hacer algunas reglas, y vamos a dejar acá un lugar para las cuentas auxiliares, ¿sí? Así que vamos a poner acá por separado esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a dejar cuentas auxiliares para hacer las derivadas. Fíjense que si nosotros tenemos una función que es una división, ¿sí? La regla me dice que es el primero derivado, el numerador, por el denominador, menos el numerador derivado sin derivar por el denominador derivado, todo esto dividido b cuadrado, ¿sí? En este caso, si a me va a quedar como x al cuadrado más 1,
la derivada de a me queda 2x. Fíjense que es un polinomio, es algo simple, no hay problema. Y en el caso de b, ¿sí? B que me queda como x al cuadrado menos 9, cuando hago la derivada, me queda también 2x. Bien, entonces voy a aprovechar la fórmula para ordenar, ¿sí? Reemplazar todos esos términos de esa manera. ¿Está bien? Entonces en este caso tengo f' de x, que me va a quedar, no todo un denominador, acá voy a tener a' que me queda 2x por b, que me queda x al cuadrado menos 9, ¿sí? Menos a, que me queda x al cuadrado más 1, todo esto por b' que me queda 2x. Y abajo me queda x al b cuadrado sin derivar, por supuesto. Esto me queda x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Fíjense que aquí arriba 2x aparece dos veces, entonces puedo sacarlo con factor común, ¿sí? Entonces me queda 2x dividido, ¿no? Voy a tener x al cuadrado menos 9, y acá voy a tener x al cuadrado menos 9 menos x al cuadrado más 1, o sea que me queda menos x al cuadrado menos 1. Bien, y en este caso, fíjense, me queda x al cuadrado con x al cuadrado se va. Esto simplemente es hacer la cuenta. Y en definitiva me queda menos 9 menos 1, que es menos 10. Por 2 me queda menos 20. Menos 20x dividido x al cuadrado menos 9, ¿verdad? De vuelta, esto no lo pide el problema, pero les recomiendo sacar el dominio también de la función derivada para que ustedes se queden tranquilos, ¿sí? De que los puntos que van a calcular son buenos, que están bien puestos, y en este caso también que la función les quede ok. Entonces, observen ustedes lo siguiente, la función tiene el mismo denominador, es el mismo problema que antes, el dominio va a ser el mismo que la función original, entonces vamos a ver que acá el dominio de la función derivada queda como x perteneciente a todos los reales exceptuando el menos 3 y 3. Entonces en este caso nos quedamos tranquilos, ¿bien? Entonces observen ustedes, ¿no? Vamos a venir acá y lo que voy a hacer es ahora calcular los puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a hallar puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? En este caso son aquellos x sub 0 tales que la derivada en esos puntos nos va a quedar 0. Entonces esa sería la idea, plantearlo como una ecuación, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo menos 20 por x dividido x al cuadrado menos 9, que esto es igual a 0. Voy a despejar la ecuación. Por ejemplo, en este caso paso el x al cuadrado menos 9 multiplicando. ¿Sí? Fíjense, 0 por x al cuadrado menos 9, que lo que va a hacer es 0 simplemente, ¿no? Menos 20 por x. 20 menos 20 también lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Y finalmente me queda 0, ¿sí? Acá no hay mucha vuelta que darle. Entonces ahora, cuando vamos a la próxima, vamos a ver cómo nos queda. Fíjense, vamos a ver cómo nos queda ahora nuestra recta. Es importante entender esto para ver, ¿sí? En definitiva, cómo nos va a quedar nuestro problema. O sea, nosotros tenemos el 0, que es el punto crítico, y después tenemos menos 3 y 3, que son los puntos donde la función no existe. Entonces acá yo les diría, vamos a tomarlo como pequeños intervalos, ¿no? Fíjense, acá estoy pintando como intervalos distintos, ¿sí? a nuestro problema, y vamos a ver que cada intervalo hay que estudiarlo por separado. ¿Está bien? Entonces yo lo que les diría es, en este caso aparece la famosa tabla para la parte de Bolzano. Sabemos que la cuenta, ¿sí? que nosotros vamos a hacer, en este caso tiene, ¿sí? en este caso tiene esos tres intervalos, la función en esos tres intervalos es continua, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar Bolzano dentro de esos tres intervalos y fijarnos efectivamente si la derivada es positiva o no, ¿sí? Y caracterizar efectivamente a cada uno de los puntos. Entonces vamos a dibujar acá la tabla, ¿sí? Vamos a ponerle formato este en blanco, ¿sí? Vamos a hacer, en este caso creo, si no me equivoco, que vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Entonces en este caso con la tabla lo que yo voy a hacer es sacar, es una tabla doble entrada. En algunos valores voy a calcular, para estos intervalos voy a calcular la derivada y ver qué me da en esa derivada, si me da una derivada positiva, negativa, etcétera. Fíjense que en menos 3 y en 3 dijimos que esto no existe justamente porque estamos hablando de que son las asíntotas de mi función y la derivada en 0 vale 0, ¿sí? Lo que hay que hacer luego, en este caso, es probar distintos valores, ¿ok? En cada intervalo, ¿sí? Como casos testigos y ver qué signo nos da. Entonces yo voy a probar, por ejemplo, entre menos infinito y menos 3 voy a probar el menos 4, entre menos 3 y 0 voy a probar el menos 1, entre 0 y 3 voy a probar el 1, y entre 3 y más infinito voy a probar el 4. ¿Bien? Y voy a citar de vuelta la derivada de la función. ¿Está bien? Entonces vamos a ver
específicamente cuánto nos queda cada caso, ¿sí? Y vamos a ver cuánto, yo voy a ir haciendo las cuentas, ¿sí? Y ver el resultado directo. Acá hicimos las imágenes, ¿ok? Entonces fíjense, en la imagen en menos 4 me dio positivo, o sea que acá básicamente en este intervalo la función crece. Entre menos 3 y 0 la imagen de menos 1 me quedó menor que 0, o sea que la función aquí decrece, ¿sí? La derivada en 1 me quedó mayor que 0, o sea que acá la función sube y luego en la imagen en 4 la función baja. Entonces voy a tener como intervalos de crecimiento, tengo uno solo que es de menos infinito, menos 3, y luego tengo el otro que va a ser de 0 a 3. Acá, aclaración importante, no se coloca unión, esto es por un tema de convención, ¿está bien? El intervalo de decrecimiento, que en este caso va a ir de menos 3, 0, y luego de 3 a más infinito, y acá solamente tenemos un candidato a extremo, que en este caso va a ser de 0, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que en 0 la función baja y luego sube, entonces estamos hablando de que hay, ¿sí?, un mínimo relativo en x igual a 0. Bien, esa sería la condición. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con el que sigue. En este caso es muy similar, fíjense. Vamos a ejercitarlo acá. Fíjense que pide exactamente lo mismo. Dominio, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y extremos locales. La función es muy similar, pero vamos a ver las diferencias, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ver. Fíjense que tenemos una división. En la división nosotros tenemos que tener en cuenta que para nuestra división, ¿sí?, no podemos dividir por 0, misma condición que antes. Entonces, por ejemplo, en este caso, x menos 9 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces voy a resolverlo, como hice antes, por la negativa. X es igual a 9, entonces el dominio de f son todos los reales, ¿sí? En este caso serían todos los reales excepto el 9, ¿sí? Para entenderlo de esa manera. Entonces, al momento de plantear nuestra cuenta tenemos que tener cuidado con esto, ¿bien? Pero vamos a hallar, en este caso, el dominio o f', ¿sí? ¿Cuánto nos queda f'? Bien, acá podemos aplicar las mismas reglas que vimos para división, porque estamos hablando de que es una función que es con un cociente, o sea, es una función, una fracción, con lo cual podemos aplicar exactamente las mismas técnicas, ¿ok? ¿Sí? Misma regla que hicimos antes, acá voy a citar, observen ustedes a, que me queda como x al cuadrado, por lo tanto a' me queda como 2x, luego b, que me queda como x menos 9, y b', que me queda como 1. Cuando organizo todo, ¿sí?, con la fórmula, esto me queda f', que esto me va a quedar como a', que esto es 2x, por b, que esto es x menos 9, ¿sí? Luego tengo menos a, que es x al cuadrado, por b', que es un 1, y todo esto divido b cuadrado, ¿sí?, sin derivar, que sería esto. Fíjense en este caso f', voy a hacer la distributiva, ¿sí? Esto me queda 2x al cuadrado, 2 por 9, 18, 18x, menos x al cuadrado, y acá tengo x menos 9 al cuadrado. Acá ustedes pueden dejarlo así o pueden simplificarlo un poco más, según ustedes quieran, ¿sí? Saben ustedes que 2x al cuadrado menos x al cuadrado queda como x al cuadrado, a secas, ¿sí? Y acá voy a tener menos 18x, bien. Y luego lo que voy a tener acá es x menos 9 al cuadrado, bien. Entonces, de vuelta lo mismo, ¿sí? Acá tengo que tener cuidado. También el dominio de f', fíjense que volvemos a tener una división. El denominador es casi similar, muy similar a lo que estamos viendo. Entonces, en este caso es un poco la idea que vemos acá, ¿verdad? Entonces, en este caso decimos que x pertenece a todos los reales excepto el 9. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer nuestra tabla con Bolzano, ¿sí? O sea, tenemos que fijarnos esta idea, ¿sí? Y luego lo mismo pasa con puntos críticos. Bien, mismo el siguiente paso acá sería calcular o hallar los puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a venir de este lado, ¿sí? Entonces para puntos críticos son, como dijimos recién, aquellos x0 tales que la derivada nos va a quedar 0. Entonces hay que resolver la ecuación, ¿sí? X al cuadrado menos 18x, todo esto sobre x menos 9 al cuadrado, que esto queda 0, ¿sí? Fíjense, paso multiplicando x menos 9 al cuadrado, ¿sí?, que esto queda como todo esto, ¿verdad?
Esto me va a quedar como 0. Acá fíjense, puedo hacer algo más, puedo sacar x como factor común, que esto me queda como x menos 18, ¿sí? Y acá llegamos al caso que vemos muchas veces, una multiplicación que nos da 0. Si una multiplicación nos da 0, eso quiere decir que o una u otro de los factores nos van a dar 0. En ese caso, o x, el primer x puede ser 0, o x menos 18 va a ser 0, que eso me va a dar x igual a 18. Entonces, con estos dos puntos, más teniendo en cuenta que el x9, ¿sí? No lo tenemos que tener, o sea, el x igual a 9 es parte del dominio que no va a estar en mi función. Hay que tener cuidado porque hay que excluirlo de nuestra escala, ¿sí? Vamos a tener el 0, tenemos el 9 y tenemos el 18 y tenemos los tres intervalos, ¿ok? Tenemos los tres intervalos con los cuales vamos a hacer Bolzano, ¿está bien? Pero fíjense que la metodología es la misma que antes, con obviamente los debidos cuidados, ¿sí? Entonces voy a dibujar la tabla. Vamos a ver acá si me permite una tabla. Bueno, en realidad tendría que ser una tabla medianamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, no vamos a hacer acá los intervalos. Voy a tener 0, voy a tener 0, 9 y 18, ¿sí? Y acá tengo el resto, ¿no?, de valores. Fíjense, voy a tener de menos infinito a 0, después tengo de 0 a 9, tengo de 9 a 18 y después tengo de 18 a más infinito. Bien, y acá tengo la derivada que la acabo de calcular recién, ¿verdad? Recuerden que 9 no existe en el dominio, entonces esto de valor lo anulo. Y sí, 0 y 18 sí son los ceros que voy a calcular. Y luego voy a tomar puntos testigo de cada caso. Entonces, por ejemplo, para menos infinito y 0 voy a probar el menos 1, para 0 y 9 pruebo el 1, para 9 y 18 voy a probar el 10, y para 18 y más infinito voy a probar el 20. Y sí o sí, lo que voy a hacer es simplemente chequear que las cuentas me den ok. ¿También? Entonces las voy a plantear abajo. Vamos a ver, acá un pequeño truco. Fíjense que si yo reescribo la ecuación con esta factorización y todo, yo solamente necesito preocuparme, obviamente necesito preocuparme por el resultado, pero acá lo que es importante es preocuparse, ¿sí?, por el signo, el resultado de mi cuenta, ¿sí? Entonces digo, observen ustedes lo siguiente, el denominador, que es lo que está acá abajo, va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque es un número que está al cuadrado. Entonces es un pequeño tip esto. Digo, bueno, perfecto, esto, como va a ser siempre positivo, en realidad el signo del resultado me lo va a dar el numerador, que es lo que está arriba, ¿sí? Y es lo que voy a calcular. Entonces digo, bueno, perfecto. Haciendo esa cuenta, voy a decir cuánto me queda la derivada, ¿sí? Cuánto me quedan las derivadas. Y voy a reemplazar menos 1 menos 18, que es negativo, negativo por negativo es positivo, o sea que la función sube, en este caso. Entre 1 es positivo, 1 menos 18 es negativo, más por menos es menos, divido más, la función baja, ¿sí? Entre 9 y 18, 10, 10 positivo, 10 menos 18 es negativo, negativo por positivo es negativo, entonces esto baja. Y luego en 20, 20 menos 18 es positivo, por 20 es positivo, dividido positivo es positivo. Para corroborar esto, voy a hacer el dibujo de la función. Fíjense que acá estoy dibujando la función con una graficadora, ¿sí? Lo que voy a hacer en este caso, voy a poner los valores de cada uno. Estas rectas que estoy poniendo en vertical son efectivamente tanto los puntos críticos como los puntos donde la función pasa. Esto es la función derivada, no la función común, ¿sí? Entonces fíjense, la función derivada de menos infinito a 0 es positivo, luego se hace 0 en 0, por supuesto, se hace negativo, ¿sí?, de entre 0 y 9, que 9 es la recta celeste que ustedes ven acá, sigue siendo negativo de 9 a 18 y luego 18 en adelante es positivo. Entonces es coherente con lo que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Entonces vamos a caracterizar cada una de las cosas. Fíjense, intervalo de crecimiento nosotros tenemos de menos infinito a 0 y luego de 18 a más infinito. Luego los de decrecimiento tenemos uno solo que va a ser de 0 a 9 y luego de 9 a 18, ¿sí? Luego tenemos en 0, fíjense que la función sube y luego baja, con lo cual tenemos un máximo en x igual a 0. Lo contrario ocurre en 18, porque la función baja y después sube. Entonces tenemos un mínimo en x igual a 18, ¿sí? Y en 9 no hay nada, porque en 9 es una asíntota de la función. Bien. Fíjense, este es un gráfico que hice con GeoGebra de la función. Observen ustedes lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el extremo que está en 0, que acá se coincide, fíjense, vamos a ver que es un máximo
¿está bien? Máximo local por lo menos. Y luego acá tenemos otro extremo en 18 que es un mínimo, mínimo local y el tema de la asíntota de la función en 9. Entonces es coherente y esto sirve también para que ustedes vean otra aplicación del mismo tipo de problema. Bien, y vamos a ver ahora el tercer caso donde lo que pide el problema es lo siguiente, determinar el valor de a, es una constante, tal que en x igual a 1, la función que vamos a ver a continuación tiene un extremo relativo. Este tiene una naturaleza un poquito distinta, ¿sí? Pero fíjense, vamos a ver, si Dios quiere, podemos pensar la pregunta como algo un poco más, podemos pensar la pregunta como algo un poco más directo, ¿sí? A lo que estamos viendo. Porque pasa lo siguiente, solamente la condición que nos pide es que sea extremo relativo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer un análisis completo de las derivadas y ver qué ocurre, pero para estar más tranquilos podemos pensarlo así, pero podemos hacer otra opción un poco más corta y no menos interesante que sería lo siguiente. Para que sea extremo relativo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la derivada en 1 me tiene que dar 0, ¿sí? Eso no es condición suficiente, es necesaria pero no suficiente, porque necesito más contexto, ¿sí? Necesito ver qué pasa con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tanto a izquierda como a derecha, necesito evaluar el contexto de la función, pero por lo menos es un punto de inicio, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestra función original, yo acá la voy a copiar de vuelta, nos queda como e a la a por x al cuadrado menos 14x más 1. Entonces la tengo que derivar. Vamos a ver que esto es similar a otros ejemplos que hemos visto. Es una función compuesta. Tengo una exponencial compuesta con una función polinómica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este caso es que si la derivo, tengo que usar la regla de la cadena necesariamente. Saben ustedes que la derivada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso, si hacemos la derivada, ¿no? Como yo explicaba hace un rato que hay que usar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, esta primera parte, como la derivada de sigue siendo e, queda igual, ¿no? Esto no pasa nada. Después tenemos que derivar el exponente. Entonces, multiplicación, es un polinomio, por eso es fácil. Esto nos queda como 2a por x a la 1 menos 14. Y lo corto ahí, la derivada de 1 es 0, así que bueno, ahí no hay problema. Después decimos, bueno, en x igual a 1, la función tiene un extremo relativo, con lo cual ahora lo único que me queda hacer es reemplazar por 1 la expresión y resolver lo que quede por resolver de ahí. ¿Sí? Vamos a ver, fíjense que esto me queda f' en 1, vamos a tener e a la a por 1 al cuadrado, que es a, menos 14 por 1, que es 14, más 1. ¿Sí? Todo esto por 2 por a por 1, menos 14, y todo esto es igual a 0. ¿Bien? Esto puesto nos queda como e a la a menos 13, ¿sí? Y luego vamos a tener 2a menos 14, que esto es igual a 0. Acuérdense que es un producto. Entonces, ¿qué ocurre? O una o la otra de los factores se hace 0. Este puede ser 0 o bien este otro puede ser 0 también, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver por separado, ¿no? E a la a menos 13 nos queda 0. Fíjense que para despejarlo tengo que aplicar lo mismo, lo contrario del e, que es el logaritmo. Pero fíjense que acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no está definido. El logaritmo tiene los números positivos, ¿sí? Mayores a 0. Entonces esto, el a no existe a que cumpla que a la a menos 13 me quede igual a 0, ¿sí? Entonces esto no tiene solución, simplemente por el hecho que si es una potencia, la base es positiva, siempre va a dar números positivos, ¿ok? Así que por ese lado nos quedamos tranquilos, acá no hay solución. Y luego tenemos 2a menos 14 es igual a 0, que es el otro factor. Vamos a despejar, ¿no? 2a es igual a 14. A me queda como 14 dividido 2 y me queda 7, ¿sí? Entonces en este caso me queda 7. Ahí, ahí. Fíjense, ahora cuando hacemos la cuenta, f sub x nos queda como e a la 7x al cuadrado menos 14x más 1, ¿sí? Esto los animo a que lo quieran chequear, si lo pueden hacer, pero esta sería, en definitiva, la cuenta